Cordial saludo para todos los que nos visualizan allí a través de la red social Iglesia Central Florencia. Mucho gusto, mi nombre es Juan Diego Zapata, capellán y servidor de la iglesia para todos ustedes. Tengo el gusto también de presentar aquí a la dama. Gracias, un saludo para todos, para quienes participan con nosotros en este repaso de lección, la lección número 7, para quienes se conectan con nosotros en las redes sociales, un cordial saludo. Muy bien, Ministro, lo invitamos para que su merced inicie el repaso de la lección con una oración. muy bien, hermana Marlady, vamos a orar. Invitamos a la audiencia, nos acompañen allí, oremos. Bendito Dios, gracias por permitirnos seguir avanzando, seguir creciendo en la fe. Gracias, Señor, por este espacio, esta linda oportunidad de poder tener este repaso y que sirva de contribución para que los hermanos puedan complementar y no solamente la teoría, sino también vivirlo, llevarlo a la práctica. Danos sabiduría a través de tu Santo Espíritu, quedamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, apreciada, le pregunto, para usted, ¿qué es un retrato? Pues, ministro, un retrato para mí es la imagen, normalmente para mí hace referencia a la imagen de una persona. Muy bien, precisamente la lección de esta semana de la cual estamos comentando tiene como título Un retrato del amor. Quiere decir que es algo muy importante, lo cual debemos recordar todos nosotros. Vamos a mirar a continuación el texto base, el versículo de memoria. ¿Dónde lo encontramos? Nuestro texto de memoria para la lección número 7 lo encontramos en 1 Corintios 13:13. Dice, ahora permanecen estos tres dones, la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor es el amor. 1 Corintios 13:13. Muy bien, 1 Corintios capítulo 13, Pablo cuando escribe, lo hace con una intención, y es que en la iglesia de Corinto hay una cantidad de problemáticas, de divisiones, de conflictos. Entonces Pablo se concentra en la fuente de la solución y, y da en el blanco del versículo 13 del capítulo 13, donde menciona que sí, todos los dones, como decía la lección anterior, todos los dones son maravillosos, pero pueden llegar a pasar a un segundo plano porque las personas lo pueden adquirir o lo pueden dejar, pero los tres pilares que no deben de faltar y son fundamentales de nuestro crecimiento espiritual es la fe, la esperanza y el amor. Y lo extraordinario allí es que dice que el mayor de ellos es el amor. es el amor. Entonces, ese retrato del cual habla es el eje. ¿Y cuántas veces menciona más o menos allí, según esta lección, de lo que Pablo habla del amor, que tiene un énfasis en el amor ágape también? ¿Por ahí cuántas veces? Bueno, dentro de la lección del día sábado, para quienes tenemos también el folleto en casa, nos habla que Pablo hace referencia 135 veces en sus cartas sobre el texto del amor. Pero quería hacer énfasis en los dones, ministro. Dice que, bueno, dones existen muchísimos que Dios nos ha otorgado, pero establece, como su merced lo decía, tres principales. Y dentro de esos tres principales es la fe, la esperanza y el amor, que luego mucho más adelante, casi terminando la lección de la semana, nos dice por qué son importantes estos tres dones, pero que definitivamente el más importante de todos y siempre permanecerá es el amor. Amén. Este principio del amor va más allá de un sentimiento, más allá de las emociones humanas, inclusive de el amor pasional. Por eso el énfasis es que el amor es una actitud que se manifiesta más que en palabras, es en hechos. Por eso el Señor dice en su palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si uno ama, uno lo debe de demostrar, no con palabras tanto, porque
Es muy bonito, todos decimos amar a Dios, pero a veces en los hechos muchas veces demostramos que carecemos de ese amor hacia Dios. Por eso, ¿dónde se concentra ese amor? ¿Cuál es la base de ese amor? ¿Quién es, quién es el que representa ese amor, esa manifestación maravillosa? ¿Qué fue lo que vino a este mundo? A mi apreciada hermana Marlady, ¿qué fue lo que demostró Dios con el amor? ¿Cómo fue ese acontecimiento que nos marcó a todos nosotros, la humanidad? Pues realmente, ministro, la mayor expresión del amor que como seres humanos podemos conocer es el desprendimiento de Dios Padre al entregar a su Hijo único para venir a este mundo y morir por nosotros. Es el mayor grado del amor que como humanos podemos apreciar, conocer, disfrutar y beneficiarnos de él, es la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por amor a mí, por amor a la humanidad. Pero especialmente yo lo enfoco siempre en el amor que Dios tuvo por mí. Siento Amén. que Dios solamente vino a morir por mí y Dios vino a eso dejando toda su gloria, toda su majestad por el amor. Por eso, al inicio le decía a Cape que yo entendí esta semana realmente que definitivamente el amor es el único que permanece, porque también tenemos en el tema de cuando en la lección nos hablaba un retrato de Jesús. Jesús es la definición de amor, pero Jesús es Dios Hijo y el amor es lo único que permanece. Entonces yo dije, bueno, lo único que permanece es Dios desde el principio hasta el final, el alfa y la omega. Por eso el amor nunca dejará de existir, porque Dios es eterno, es el alfa y la omega, el principio y el fin. Lo entendí así esta semana, pero también quiero hacer énfasis en la definición que nos da la lección sobre el amor, que como su merced lo manifestaba, el amor no es un sentimiento, un afecto, el amor de Dios, el amor que estamos estudiando esta semana, sino que son hechos, no es lo que yo manifieste, en palabras, no es lo que yo piense, es mi conducta hacia los demás. Y la encontramos, para quienes tengan la lección en casa, la encontramos en la lección del día domingo y nos trae la definición de amor, que la leo de manera textual pues porque nos queda muchísimo más claro. El amor al que Pablo se refiere no puede reducirse al afecto, a la caridad, a la virtud o a la benevolencia. Sin embargo, todos ellos lo representan en mayor o menor medida. Ese amor es una gracia especial que nos concede el Espíritu. De hecho, el amor en 1 Corintios 13 es la motivación que nos da el Espíritu y que nos lleva a actuar con afecto, caridad, virtud y benevolencia. Es en un compromiso total de nuestras acciones, sentimientos, pensamientos en favor de Cristo y en favor de nuestro prójimo. Amén, qué bueno. Esta definición es bastante excelsa porque tiene que ver allí, como dice, la esencia del amor, y ahí el término en griego viene la palabra ágape. Entonces, tenemos diferentes tipos de amor, como el amor filial, que es de familia, el filis, tenemos el amor, está el strong, que es como un amor de amistad, ¿sí? Tenemos el amor eros, que es un amor de pareja ya en la parte erótica, pero el ágape, como se menciona allí, es un amor que va más allá de lo que piense una persona o sienta, porque muchas veces nos podemos equivocar en uno pretender amar un elemento, una persona, algo, y muchas veces la capacidad de reacción no es la correcta y uno dice que uno ama, pero las reacciones son negativas.
Aquí el eje es Cristo, es el Señor Jesucristo, y por eso toda nuestra conducta debe estar basada en Él como cristianos, cómo debemos de reaccionar, cómo debemos de comportarnos, cómo hemos de tener ese compromiso. Y, por ejemplo, el Evangelio de Mateo capítulo 24, el verso 2. Mateo 24, 2. Vamos a chequearlo allí también en pantalla. San Mateo capítulo 24, el verso 12. Dice que allí ha sido una declaración el Señor Jesucristo. Bien puede, hermana, lo puede leer. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, una triste realidad, mi apreciada hermana, y es cómo está hoy en día las familias, cuando dice que por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo están los hogares hoy en día? ¿Cómo está la sociedad? Inclusive, no vayamos muy lejos, ¿cómo está esa muestra en nuestras iglesias? ¿Será que hace falta el amor ágape de nuestro Dios en todas nuestras relaciones interpersonales? Ministro, pensaba exactamente en lo que su merced manifestaba, que muchas veces nosotros en nuestra apreciación personal de pensar en amar o hacer algo con amor, nos equivocamos y no lo hacemos de la manera correcta. Así que en consonancia con lo que su merced en el texto que nos traía a colación ahora y con Primera de Corintios 13, que es el capítulo, perdón, que tenemos para esta semana, nos abre un poco el panorama, qué es lo que hacemos cuando no tenemos amor. Entonces, dice, si yo hablase lenguas humanas, primera de Corintios 13, 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Entonces pensaba en esa figura que nos muestra ahí en palabras, ¿no? ¿Qué sonoro es un metal que suena uno con otro? No tiene relación. No, y además es odioso a nuestro oído, o sea, no me molesta. Claro. O un címbalo que retiñe, no hay un valor alguno, y por el contrario, como que buscamos mejor evitarlo. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Creo que en nuestra sociedad y en nuestro día a día hemos confundido el tema del amor con el tema de me amo solo a mí, que son dos cosas muy diferentes, encaminado en lo que su merced en Mateo 24, ¿qué? 24, 12. Mateo 24, 12, dice que por la maldad el amor de muchos se enfriará. ¿Y qué ha pasado? O sea, nuestro mundo hoy es muy digital, muy de redes sociales, pero resulta que no, que el filántropo, que el influencer, que está ayudando a que ayuda a pero lo único que buscan es su propia exaltación, porque van y hacen algo y de una vez es la foto, publiqué, mostré, hice, pero realmente no quiero decir que eso sea malo, no quiero decir que lo dejen de hacer, pero si esa conducta o eso que se está haciendo se busca solamente lucrarse, los likes, los buenos comentarios, sentir la aprobación exterior y no hay amor en mi corazón, llega a ser como eso, como un metal cuando se choca metal con metal que no tiene ningún valor a los ojos de Dios. Muy bien, tenemos allí la siguiente parte de la lección, lo que dice mi apreciada hermana, y sigue en secuencia. Por ejemplo, vamos a mirar esta secuencia y es lo que el amor hace. Primero vamos a analizar esa parte y después lo que el amor no hace. Entonces, tenemos allí lo que Pablo menciona, el apóstol Pablo. Él menciona unas cualidades o también unos valores. Entonces, tenemos, por ejemplo, el valor de la paciencia y la bondad. Entonces, cuando dice que el amor es ¿qué? Es paciente, cuando viene una dificultad,
esto no nace del ser humano y va a decir, uy, yo voy a tener una paciencia con tal persona o con tal líder o con tal familiar, y no, eso no nace humanamente fuera de Dios, eso no nace. Es un Eso don de es Dios. un don que a medida que usted va teniendo este relacionamiento personal con Cristo, ese amor da ese fruto, esa capacidad, el Espíritu Santo lo da, y es la paciencia y la bondad. En una ocasión, unas señoras que estaba estudiando la Biblia con ellas, me llegaron a decir algo, y pues siento en mi corazón que Dios puso estas palabras en mí para responder de la mejor manera. Ellas me decían, yo iba y estudiaba con ellas, y ellas se mantenían siempre ocupadas, pero llegó un punto en que una de ellas dijo, ¿cómo hace usted para tenernos tanta Paciencia. paciencia sabiendo que nosotros somos como ovejas descarriadas? Yo me quedé pensando por un momento, pero sentí que Dios colocó esas palabras porque me sentí identificado, y yo le dije, ¿cómo no voy a tener yo paciencia con ustedes si Dios me la tiene a mí? Entonces eso me llegó al corazón, porque es así, o sea, si Dios tiene tanta paciencia y lo ha hecho todo por nosotros, ¿por qué nosotros nos vamos a impacientar con otros que tienen esas dificultades y todas esas situaciones? Entonces es importante manifestar lo que el amor hace cuando hay estas situaciones, es reflejar la misericordia de Dios, no solamente en los gozosos, sino también en los momentos difíciles. Hay que mostrar también bondad. Yo creo que como cristianos estamos llamados a marcar la diferencia, pero vamos a mirar qué otras cosas en este énfasis, qué más hace el amor. Bueno, en 1 Corintios 13, que es el estudio de esta semana, lo que el amor hace. Y yo lo definí así como en dos palabras cortas, dice, el amor no es lo que el amor no haría, pero también el amor todo. Todo lo puede. Entonces el amor todo lo puede. Y el texto también, el amor no hace esto, no hace esto, y nos los enumera así como nos hace como un check-in, como para que no lo olvidemos, pero también nos dice, para hacerle chulito, qué es lo que sí hace el amor. Y el amor hace, nos dice que es paciente, como su merced nos lo explicaba, el amor es bondadoso, el amor se alegra, el amor soporta, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, todo lo soporta, nuevamente nos dice acá. Entonces, son como esos atributos del amor. Pero siempre vemos que se utilizan muchos verbos, ¿no? Para describir, o la conducta es un verbo. Entonces, en ese marco nos indica qué es lo que debemos hacer, porque volvemos al inicio del repaso, que dice que el amor no es un sentimiento, el amor que estamos estudiando, sino son acciones. Así es. Acciones de hacer o dejar de hacer. Ese es un dilema interesante, porque hay momentos en que toca tomar decisiones. Por ejemplo, alguien está en una relación, digamos, tóxica, y está ahí soportando, aguantando, pero en el amor, se supone que en el amor, pero cuando la situación se pone compleja, hay algún tipo de maltrato, hay alguna dificultad, no es que la persona se va a aguantar golpes, maltratos físicos, psicológicos, no se trata de ese tipo de amor, porque la persona puede exponer su integridad, y cuántos feminicidios, cuántas violencia hay, inclusive con los hijos, que entre comillas dicen, no, yo amo a mis hijos, yo doy la vida por ellos, pero hay un maltrato, hay una cantidad de cosas. Entonces, ese soportar no es de aceptar ese tipo de maltrato, sino en medio de la paciencia hasta donde más se pueda, pero si hay alguna dificultad ya de integridad, pues toca tomar ciertas decisiones. Sí,
ministro, lo que pasa es que ahí hay las dos caras del amor. Y al que su merced hace referencia en este caso es el amor de parejas, ¿no? Ajá. Que es diferente, digamos, como el amor que estamos estudiando, pero sí es necesario hacer esa claridad, porque yo no puedo aguantar todo lo que se ve bajo la perspectiva o del amor, entonces ultrajes, maltratos, agresiones, no, porque es que también Dios es tan sabio que nos dijo qué es lo que no hace el amor y nos da una lista de lo que no hace. Entonces, si yo recibo eso, no estoy en la obligación, porque es que esa persona que me está agraviando, física, afectiva, social, mentalmente, no tiene amor para conmigo. Y dice que eso es amor. Por ejemplo, alguien que... Pero es un error. Y es un error y no es amor, porque, por ejemplo, una de las cosas que dice que el amor no hace es que no tiene envidia, ¿cierto? Sí. Entonces, allí hay situaciones que muchas veces se dan hasta en la comunidad, y no puede ser que en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, alguien sienta envidia por otro y después estemos cantando, ¿cierto? Amor, amor, amor. Pero a eso estamos llamados, a someter todas estas cosas, y el Señor dice que debemos amarlo a Él por encima de todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero ahí, ministro, es donde está la respuesta a lo que su merced manifiesta. O sea, si estamos dentro del contexto de una relación que no es una relación saludable, no es una relación sana, y pueden ser las dos partes de esta relación que no está reflejando el amor de Dios, o una quiere soportar porque la otra no refleja el amor de Dios. Entonces, no, en este caso, los dos deben manifestar, reflejar el amor de Dios para con nosotros. Y entonces ahí no habrían agresiones, groserías, maltratos, nada de eso. El amor transforma. Y otras cosas que el amor no hace, porque ya entramos a lo que no hace, y es el asunto del orgullo y la arrogancia. Eso dice, el amor no es jactancioso, a eso se refiere, ni se envanece, ¿sí? O sea, hay que evitar el egocentrismo, el concepto exagerado de uno mismo, porque a veces nos inflamos en el yo. Es que yo y el otro, mire lo que hace y mire cómo lo hace, y empezamos con la crítica, y ahí... Pues ahí ya perdemos el sentido real. Se va perdiendo, y eso es algo muy difícil de detectar por nuestra dureza de corazón, y es muy fácil de detectar cuando vamos a criticar a otros, pero ahí es donde el amor dice que no es jactancioso, o sea, no se cree más que los demás. No se cree un estado superior. Un estado superior. Sino que estamos en un nivel de igualdad, pues nuestro mayor ejemplo de amor es Cristo Jesús. Así es. Y tuvo, cuando se reunía con los discípulos y estaba en el texto bíblico, en la historia bíblica de la última cena, él tomó el lugar menos en su época, sí, menos importante, que era lavar los pies de los discípulos. Eso tiene un significado sumamente grande. Lo hizo ¿por qué? Porque quería mostrar, darnos ejemplo del amor. Y era una de las tareas más menos importante que realizaban incluso criados o esclavos cuando alguien era invitado a casa, invitado a una cena, pues que también dentro del contexto de la época tenía un significado sumamente grandísimo, porque era recibir en mi casa a alguien que ya consideraba de mi familia. Pero entonces, para compartir esta cena, porque todos se sentaban en el piso, pues tenían que lavarse los pies porque la comida quedaba muy cerca de los pies, y para eso disponían a un criado o a un esclavo. Pero dice que Dios tomó ese lugar con los discípulos, dando ejemplo
Amén. Entonces, aquí es donde realmente se aplica que no es jactancioso. Yo no quiero elevar mi ego, Pasar por encima. estar sobre otras personas, sino por el contrario, lo que yo quiero es ayudar a la otra persona sin ningún interés, sino solamente movido por el amor. Amén. Y eso es lo que el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo, nuestro modelo, y Él vivió una vida en todo esto que menciona el apóstol Pablo. El Señor Jesucristo lo vivió, y también menciona que el amor no es grosero. Sí. ¿Sí? Cuánto poder tienen las palabras, tanto para bendición, pero también para maldición. Y nótese que el Señor inclusive le dijo a Pedro cuando fueron a arrestar al maestro, Pedro con una espada cortando la oreja, y también más adelante dando palabras de insulto cuando negó a Jesús, y el Señor Jesús, ¿cómo lo miró? Con amor. Con amor. No lo juzgó, no le, o sea, no censuró. Sí, no lo censuró de una vez y ya, ¿no? Él sí sabía que esto iba a pasar, pero lo bonito de esto es que el Señor Jesucristo es un Dios de oportunidades, ¿sí? Oportunidades que no se agotan, ¿no? Así es, y tenemos la oportunidad cada día nosotros reivindicarnos. Cometemos errores, somos humanos, a veces nos impacientamos, pero estamos en este ejercicio de pulirnos, y hasta que entendamos que todo es en base al amor de Dios en Cristo Jesús, nosotros vamos a tener la mejor versión de lo que Dios quiere que seamos. ¿Qué más? Allí menciona que el amor no es, porque es un contraste, ¿no? Por ejemplo, de lo que no debería ser. De lo que no debería ser. Por ejemplo, nosotros estamos llamados a tener dominio propio. Lo contrario es el desequilibrio, es la complacencia de los deseos, es la intemperancia, ¿sí? Así que, ministro, muchas cosas, ¿no? Me gustaría que diéramos así sea un repaso somero de cada cosa de lo que no es el amor. Sí, vamos a mencionar una listica ahí de... Sí, entonces, son tan claros que no necesitan como una explicación tan grande. Dice, el amor no tiene envidia. Dios, todo lo que tenemos, sea material o inmaterial, ya sea de nuestros dones o los beneficios que Dios nos ha otorgado materialmente, es porque Dios nos los da. Y muchas veces nosotros decimos, ay, si yo tuviera la voz que tiene fulana, si yo tuviera la finca que tiene el hermano tal. No, porque ya estoy pensando de una manera envidiosa y no agradezco lo que tengo. Todo lo que Dios, por estar imaginando y pensando que yo quisiera tener lo que otro tuviera, ya sea material o inmaterialmente, no agradezco a Dios, no me agrado de lo que Dios hasta hoy me ha dado. Claro, y de hecho podemos tener ciertas aspiraciones, no está mal uno querer aspirar a algo mejor, pero el problema es cuando yo miro qué tiene el otro, entonces para querer tenerlo. Ya en mi corazón ya quiero tener lo mismo que tiene el otro. Inclusive hay unos que pasan por encima y no les importa el cómo para querer obtener inclusive hasta la mujer del prójimo. Entonces mire hasta dónde lleva una cosa. Entonces es una de las cosas que el amor no es. Otra que nos enlista aquí es no es jactancioso o presumido. Ajá. Es demasiado claro, ¿no? Sí. Ahí está esa lista, y es bonito siempre analizar desde el punto de vista todo positivo, porque para eso estamos. Hay que tratar de sacar, cada uno se conoce. Por ejemplo, allí que nos están visualizando, ustedes pueden colocar allí en los comentarios qué cosas cree usted que debe quitar o pedirle a Dios que le ayude a cambiar en base al amor. Y cada uno se conoce. Por ejemplo, ¿qué podemos colocar allí en ese listado? Yo quiero ser, no quiero tener tal cosa, mal genio,
¿sí? Airados, dice el Señor, pero no pequéis, ¿cierto? Yo quiero no ser chismoso o chismosa, un ejemplo, porque el amor no es eso. El amor sí comunica, pero no para destruir, no para difamar. Entonces, hay muchas cosas. Entonces, coloquen allí en los comentarios esa lista de lo que creen ustedes que debemos de desalojar cuando decimos que amamos a Dios con todo nuestro corazón. Pues yo me permito terminar de leer la lista que nos traía la lección de lo que no es el amor. Ya dijimos que no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Dice, no se comporta de manera grosera. El amor no busca lo suyo o no es egoísta. Saben que en esta lista lo más parecido al amor ágape, que uno está llamado a colocar en la práctica, más allá de venir a la iglesia a la cual representamos, la vivencia suprema de todo esto es en el hogar donde usted vive, con las personas que usted vive, que lo conocen, me conocen. Y realmente ahí es donde usted va a desarrollar lo que el amor debe ser, cómo trata usted a su familia, cómo trata a sus hijos, cómo trata entorno más cercano, todo su entorno. Y ahí es donde estamos llamados a poner en práctica estas lecciones, porque hay decepciones también de inclusive familias, hermana Marlady, familias que dicen mi esposo, mi cónyuge, mi familiar, muy lindo, va a la iglesia y todo, pero allá es aleluya, amén, y muy bonito y todo, pero en la casa es otra cosa. Entonces, esto hay que llevarlo a la práctica en todos los entornos, también en el trabajo. Hay personas que dan mal testimonio del amor en el trabajo, porque se comportan cuando tienen un conflicto con alguien, un compañero X o Y. O ayudan a crear conflictos. O ayudan a crear conflictos, ¿sí? Y se sale de control y decimos ser cristianos. Entonces estamos llamados en la capacidad del amor de Dios que tenemos en nuestras vidas a ayudar a crear soluciones, a ser pacificadores, a ser conciliadores. Y no todo lo contrario. Es que la lección de esta semana ha sido una lección tan bonita que para mí, o de manera personal, ha sido como un autoanálisis. Una autoevaluación. Una autoevaluación, porque me dice a mí qué debo hacer en el amor y qué no debo hacer si tengo el amor de Cristo. Entonces yo digo, yo hago eso, o yo dejo de hacer eso, lo que Dios me pide. Es realmente que cada uno de nosotros nos hagamos nuestro propio análisis, y si encontramos algo de lo que es el amor o no debería ser el amor, pidamos a Dios de que nos ayude a tomar esta corrección. Amén. O a hacerlo. Para terminar la lista, ministro, dice que el amor no se irrita o no se enoja fácilmente. Está muy claro, no guarda rencor. Sí. No se alegra de la injusticia o de la maldad. Y cierra con esta. Son cosas muy demasiado claras. Dice, si yo, por ejemplo, no guarda rencor, y muchas veces nuestras conversaciones es ese adagio popular, yo perdono, pero yo no olvido. Sí. Yo guardo aquí lo que me hicieron y no. El tema es que puede quedar en nuestra memoria aquel hecho que no negativo para mí, pero que cuando yo me encuentro con esa persona, me cruzo con él, ya no tengo un sentimiento negativo. Debe haber una madurez espiritual allí para al menos dejar las cosas en armonía, en paz. ¿Sí? A eso estamos llamados. Pero no es algo que me force, porque sino es algo que Dios me ayude a mí para poderlo trabajar y yo llegue a ese punto de que incluso, sí, y si mi comportamiento es realmente ese, de que ya no me molesta, ya no me irrita, ya no digo, se me dañó el día. Sí. Porque se escucha muy a menudo.
me dañaron el día, qué pereza, no, es que yo me encuentre con esa persona, lo salude de manera natural, Sí. normal, y que incluso al paso del tiempo se olvide, pero no porque yo no me voy a volver a acordar de eso, no, no, sino pues algo que Dios Así es. pone en mí y con el paso del tiempo ya se va, mi corazón queda tranquilo. Queda tranquilo. Y por eso, concluyendo esa parte de lo que es y no es el amor, esa lista de 1 Corintios capítulo 13, en lo que es el amor, es la representación del carácter simétrico del Señor Jesucristo, de la vida que Él vivió y de la cual Él nos invita a que nosotros vivamos. Así que vamos a seguir en consecuencia, ya con como la parte central de esta lección, y es un retrato de Jesús, ¿sí? Entonces tenemos allí que el apóstol allí menciona más adelante en otra de las cartas, el apóstol Juan, primera de Juan capítulo 4, el verso 8 es un texto muy conocido. Primera de Juan 4:8. Sí, que dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y también Hebreos capítulo 1, el verso 3, menciona, Hebreos capítulo 1, el verso 3, menciona allí que el Señor Jesucristo es la imagen visible, ¿sí? Es la manifestación visible y perfecta del amor de Dios. Entonces, esa expresión, ese retrato, está allí de parte del Padre Celestial, lo mejor del cielo. El Padre lo dejó colgado aquí en el mundo entero, hasta en el universo, de ese gran retrato del amor, que es para que todos nos enfoquemos y digamos, bueno, esto es difícil, esto no es fácil, pero ¿quién es el modelo? ¿A quién debo yo mirar para decir, ahí es donde yo debo concentrarme? No en el que me dio mal ejemplo, no el que me pagó mal, no el que me decepcionó, porque a veces las personas cambian y dicen, no, yo mejor no soy nada porque mire a esta persona, mire a esta otra. Personas finitas, nosotros podemos ser vulnerables, por eso nuestro modelo a imitar es el Señor Jesucristo. Ministro, ahí cuando su merced dice es el modelo a imitar, la única forma de imitar a Cristo Jesús es conociéndole. Entonces, el ejemplo es fácil. Ahora que nuevamente vuelvo al tema del mundo digital, más los chicos, los jóvenes, no, a mí me gusta tal cantante y se sabe qué come, a qué hora se levanta, dónde viajó, dónde nació, qué edad tiene, se saben absolutamente la vida de esa persona o de los futbolistas, ahora que acabamos de terminar, de cerrar el mundial, terminó, entonces los chicos se saben de todos los jugadores, bueno, de los más destacados, saben absolutamente todo. ¿Por qué? Porque han estudiado la vida de esa persona, les interesa, investigan, indagan, buscan y saben exactamente qué le gusta comer, saben cuánto pesa, cuánto mide, absolutamente todo, porque se han tomado el tiempo de conocer a esa persona e investigar. Entonces, si yo quiero imitar a Cristo Jesús, que es el ejemplo del amor, debo conocerlo. Amén, así es. Y la única forma de conocerlo es estudiando su palabra. De lo contrario, pues no podría imitarlo, o sea, no puedo imitar a una persona que yo desconozca. Y a medida que vamos conociendo a nuestro Salvador, al que ha dado ese sacrificio de perdón, de reconciliación, de amor por nosotros que somos pecadores, el Señor nos mira a nosotros no como en este presente, porque si nos mirara como estamos en el presente, no estaríamos plenos, no estaríamos completos. El Señor nos mira más allá y es a donde nos quiere ver en un futuro cercano, y es transformados. Por eso no nos podemos confiar en que ya así como estoy bien. Necesitamos, a producto de conocer a Jesús todos los días, los cambios van a venir naturalmente, se van a dar. ¿Para qué? Para que lleguemos a esa semejanza. Por eso es muy importante seguir
creciendo mediante la gracia del amor de Dios. Entonces es un proceso, pero no nos podemos conformar porque llevo años o porque yo soy así y nadie me va a cambiar. Esos son los pensamientos que a veces tienen las personas que establecen una barrera, ¿no? y ponen limitaciones, uno mismo se limita todos los días, así sea la persona que sea, mi apreciado, mi apreciada, todos los días estamos llamados a dar una mejor versión, todos los días decirle, Señor, soy un pecador, Señor, perdona mis pecados, Señor, acepto tu amor y tu perdón. Y todos los días vamos a tener esos cambios, no nos vamos a dar cuenta porque el Espíritu Santo finalmente es el que nos transforma. Exactamente, eso le quería manifestar, ministro, que el amor no es algo que el amor que venimos haciendo énfasis, no es algo que yo me levanté y dije, hoy tengo amor. No, el amor, como hemos aprendido esta semana, es un don de Dios, es otorgado por gracia. Y eso lo aprendí esta semana. Lo encontramos en Primera de Timoteo 1:14. Primera de Timoteo 1:14. Dice la palabra de Dios, Primera de Timoteo 1:14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, por la gracia de Cristo Jesús, tenemos el amor. Abundante amor, sí. Abundante amor. Entonces, no es algo que sea un producto mío, de que yo nací con amor o que yo cultivé el amor. No, todos esos dones de lo que es el amor y de lo que no debería ser el amor, eso es un don de Dios. Amén. La siguiente parte, ya para casi ir concluyendo, tiene que ver con ese punto del versículo de memoria inicial, la fe, la esperanza y el amor. Y nos dice ahí finalmente en la lista de Primera de Corintios, capítulo 13, menciona que podrán cesar las profecías y muchas cosas se van a ir acabando, pero finalmente, ¿qué es lo que no se va a acabar y lo que va a permanecer siempre, siempre? Es el amor. Entonces, como decíamos, esos pilares de la fe, la esperanza y el amor, estamos nosotros llamados a tenerlos, pero el amor es el fundamento, es la base, es el más importante de los tres. Los tres son importantes, pero el amor tiene esa acción motivadora que hace que nosotros le tengamos sentido a todo. Entonces, por eso que, por ejemplo, el primer paso para uno buscar de Dios es la fe, y la fe es confianza, es creer y es obedecer. Por eso me acerco a Dios tal y como soy, pero no queda ahí, hay que seguir el ejercicio. Tenemos la esperanza de que esto no va a terminar en una tercera guerra mundial, o que va a venir un meteorito y va a acabar con este mundo, o el fin del mundo es para todo el que se muere. No, la esperanza que tenemos los que somos creyentes cristianos es que va a venir el Señor. Amén. Y vamos a conocer al amor en persona. Qué bonito. Uno conocer ese amor real en persona, y esa va a ser la razón de ser. Yo no sé qué tema vamos a hablar en el cielo, pero me atrevería a concluir que hay el amor, porque está siempre. Sí, y lo curioso es que yo he escuchado, y hace poco he escuchado, hay personas que le dicen hacen la siguiente afirmación y dicen, yo tengo tantas preguntas para hacerle a Dios que me parecen aquí en la tierra cosas injustas, pero yo le aseguro que por la gracia de Dios, esas personas se encuentren allá y vean el rostro de Jesús. Yo le aseguro, hermana Marlady, es que esas personas van a quedar desarmadas y esas preguntas van a desaparecer, porque sí, vamos a quedar cautivados de tener la presencia del amor allí en Jesús, y vamos a mirar ese amor enmarcado allí en ese cuadro, en ese retrato, sus manos laceradas, sus pies, y nos vamos a hacer esa pregunta, vamos a ahondar en esa pregunta, tanto amor por nosotros,
tanto amor y a meditar todo lo que hizo el Señor por darse a nosotros en ese amor. Ministro, como dice su merced, ya finalizando la lección de la semana, y el versículo de memoria sobre las tres cosas que no desaparecerán, nos dice, esta lección del día jueves, dice, sin embargo, en cierto sentido, la fe y la esperanza también durarán para siempre. Amén. La fe como experiencia de la salvación y la esperanza como deseo y expectativa de nuevos deleites y conocimientos en la nueva tierra marcarán para siempre la experiencia de los redimidos. Muy bien. Pero el amor de Dios prevalecerá eternamente. Amén. De hecho, en la parte de esto, digamos, detalles para tener en cuenta como llamado esta lección, lo que acaba de mencionar nuestra hermana, y es que nuestra profesión o la profesión sin amor no tiene sentido. Entonces, si yo todo lo que haga y si no tengo el amor de Dios en mi vida, en mi corazón, así diga que tenga fe, así diga que tenga otras cosas, pero sin el amor nada tiene sentido, porque el amor debe ser genuino y hasta, por eso el Señor dice, en mi nombre muchos dirán, hicimos que milagros, sanamos y el Señor dirá, no los conozco. ¿Por qué? Porque no estaban enfocados en el amor de Jesús, sino en un amor propio y sabemos que el enemigo también da poder y da otras cosas. Entonces, ¿cómo estamos llamados nosotros a vivir nuestra cristiandad en la iglesia? ¿Qué debe abundar más allá de los sermones, más allá de las lecciones que estamos llamados en una sola palabra? ¿Cómo debemos nosotros vivir todo esto? En amor. En el amor, ¿cierto? Entonces, sin amor ardiente, o sea, apasionado en Cristo, por ahí veía un eslogan hace mucho tiempo para unos jóvenes y decía, obsesionados por Jesús. Cuando ese amor no tiene esa fuerza en el Señor y no es abnegado, entonces no tiene sentido. Necesitamos un despertar en nuestra vida cristiana. También el amor, necesitamos que el amor de Dios sane nuestros corazones, más allá de milagros externos. ¿Cuál es el mayor milagro que el Señor quiere hacer en nosotros? Transformarnos, ¿cierto? Entonces nosotros, gracias a Dios, tenemos esa parte de los dones espirituales. Sabemos que los dones espirituales son temporales, ¿sí? Son herramientas que todos estamos llamados a tenerlas de alguna u otra manera, pero mientras que el amor está ahí por encima de todos estos. Entonces, ¿cuál sería como otra conclusión que podíamos tener en cuenta en esta lección, hermano? Bueno, yo soy muy textual porque muchas veces mis palabras son limitadas y no alcanzo a expresar la idea tan clara como está aquí. Son apuntes pequeños, pero muy dicientes, y si los digo con mis propias palabras, pues no es igual, no, son muy importantes, por eso yo los leo. Dice, muy pronto veremos a nuestro Señor cara a cara. Hasta que ese día llegue, nuestras vidas deben estar definidas por estas tres virtudes: fe, esperanza y amor. Esta triada, o sea, estos tres, es representativa de la plenitud de la vida cristiana por medio del Espíritu, razón por la cual era mencionado a menudo entre los cristianos. Sin embargo, el amor es la mayor de todas, ya que es la única virtud utilizada para describir la naturaleza misma de Dios. Por eso lo digo, o sea, si fuesen mis palabras no sería tan claro. Esas tres virtudes, que son la fe, la esperanza y el amor, no deben desaparecer de nuestras vidas. Pero incluso cuando Jesús venga, que es nuestra esperanza, poder ver a Jesús venir en las nubes de los cielos, la fe se transforma
porque ya tendremos a Jesús cara a cara. Y la fe es lo que nosotros vivimos en este mundo para poder llegar a ese momento. Amén. Y entonces la fe ya no permanecerá, será un fundamento de lo que hicimos, lo que Dios nos ayudó para llegar a ver ese evento maravilloso que es la segunda venida de Cristo Jesús. Amén, así es. La esperanza, como lo leí en los párrafos anteriores a este texto, la esperanza es que todos los días en la vida nueva será un día nuevo, algo nuevo para aprender, algo nuevo para explorar, algo nuevo para... No me imagino la cantidad de personas con las que podremos compartir en el cielo, pero especialmente el acceso directo a Cristo Jesús. Amén. Eso es... nos mantendrá con esa esperanza de todos los días tener algo nuevo, algo especial, algo que tampoco se agotará, pero esa esperanza está día a día. Bueno, amén, que en el cielo no va a ser días literales como los tenemos aquí en la tierra, es diferente. Bueno, y será objeto de pronto en algún momento de alguna lección que nos traiga esos temas, pero el amor siempre permanece. Amén. Porque es la expresión directa de Cristo Jesús, y a Jesús lo tendremos ahí presente. No nos vamos a separar. Ya no habrá una mediación, ya no habrá una intercesión, sino que lo tendremos directo. Y como la definición de Dios es amor, Dios es amor. Amén. Entonces, por eso el amor nunca acabará. La fe y la esperanza se transforman, pero el amor sigue siendo para siempre. Amén. Muy bien, ya para finalizar, en palabras de mi apreciada hermana, gracias por compartir este espacio conmigo, y a todos los que nos han escuchado. El llamado final es que, así como hubo una dificultad en la iglesia de Corinto, y la solución que propone el apóstol Pablo por inspiración es que den una respuesta en el amor de Dios a todas esas situaciones que se puedan presentar. Entonces, mis apreciados, sigamos alimentando la fe, la esperanza y sobre todo el amor. Les esperamos en una próxima transmisión también con el tema del poder de la resurrección de Cristo. Así que seguimos lección tras lección y vivamos este mensaje de vivir en el amor de Cristo. Y ya verán que muchos problemas que estamos teniendo, se van a mitigar, se van a limitar, porque el amor, dice la palabra, que cubre multitud de pecados. El amor desvanece, derrite lo que sea. Así que esa es la invitación. Respondamos de aquí para adelante con el amor de Cristo en nuestros corazones. Vamos a despedirnos con una oración final. Invito a mi apreciada hermana para que nos encomendemos y podamos encomendar a todos. Gracias, ministro. También le agradezco el espacio, la oportunidad de compartir la lección, el repaso de esta semana. Gracias por su conocimiento, por compartirlo con todos nosotros, y gracias a todas las personas que también han compartido con nosotros el repaso de la lección número 7. Así que respetuosamente les pido que inclinemos nuestro rostro para hacer la oración. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias, oh Señor, porque tú nos has enseñado qué es el amor. Amén. Señor, no solamente que tengamos una teoría, sino que cada día busquemos, Señor, de la fuente especial del amor, la fuente inagotable que eres tú. Amén. Y que cada día busquemos practicarlas agarrados de tu mano. Amén. Que seamos pacientes, benevolentes, amables con las demás personas, que podamos cada día reflejar de manera especial tu carácter, Señor. Amén. Saber que somos embajadores tuyos en esta tierra. Amén. Que el amor, Señor, pueda resolver nuestras dificultades. Amén. Podamos aceptar a nuestro hermano, a nuestro amigo, Señor, y mostrar la bondad que tú has tenido para cada uno de nosotros. Especialmente la bondad que has tenido conmigo, Señor, la pueda compartir con quienes me rodean. Amén.
Te pedimos, oh Señor, que continúes con nosotros en la programación. En Jesús. Amén. 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 Bendiciones para todos.